Bueno, hermanos, ya todavía seguimos en el capítulo 11 de Romanos. Vamos a ver cosas muy interesantes hoy, ¿vale? Vamos a ver, a decirles que en las epístolas paulinas, y Romanos es una de ellas, prácticamente se dividen todas en dos partes, la parte teológica y la parte práctica, ¿vale? Si tú lees Gálatas o lees, por ejemplo, Efesios, vas a ver una parte teológica, que es la primera parte, y la otra parte vas a ver que es una parte práctica. A partir del capítulo 12, que será el domingo que viene, no, sino el otro, vamos a empezar a entrar en una serie de enseñanzas espirituales para nuestras vidas prácticas. Y Dios es sabio, hermano, porque hay gente que quiere vivir una vida práctica en el Señor con triunfo y queriendo obedecer a Dios sin conocer la parte teológica. Porque a Dios se le puede obedecer conforme a su voluntad si le conocemos, ¿verdad? Y Él se ha dado a conocer a través de su palabra. Vamos a leer desde el versículo 25 hasta el versículo 32. Amén. Lo voy a leer rápido y luego vamos a entrar en materia. Dice así, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Miren, lo que vamos a ver básicamente son 4 cosas. Lo primero, ¿por qué habla de la plenitud de los gentiles? Ustedes saben que la plenitud de los gentiles dice que cuando entren la plenitud de los gentiles, entonces dice posteriormente, todo Israel será salvo. Entonces el segundo punto es, ¿toda Israel será salva? ¿Vale? El tercer punto es, ¿a qué se refiere con irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor? Irrevocable, no se puede revocar, o sea, no se puede volver atrás. Cuando Dios llama, la persona viene. Y cuando el Señor dice, ve, la persona va. Irrevocable. Dios no se puede echar atrás de sus mandamientos y de sus promesas y de su pacto, porque Dios es un Dios de pacto. Y luego, al final del todo, ya en el último versículo, habla de que todo lo sujetó en desobediencia. Todo lo sujetó en desobediencia, ¿para qué? Para tener misericordia de todos. Aquí vamos a entrar en cosas que son interesantes. Versículo 25 y 26. Dice, 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Escuchen esto, hermano. Miren, de manera implícita, una de las cosas que enseña este versículo, como muchísimas otras en diferentes partes de la palabra, es lo que es la expiación limitada. Para los que no saben, la expiación limitada es que la expiación significa quitar el pecado. Es Cristo en la cruz, Él quitó el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios, no dice Cordero de Dios que cubre el pecado, como hacían los sumos sacerdotes en la antigüedad. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. No, del mundo. ¿A qué se refiere a que quita el pecado del mundo? Porque del mundo Dios saca a sus escogidos y los redime y, como les decía el domingo anterior, ¿se acuerdan? La doble imputación. Cristo les imputa su justicia y nosotros les imputamos nuestros pecados o nuestra injusticia. Entonces Cristo carga con nuestra injusticia y nosotros cargamos con su victoria. Por eso los que están en Cristo, nueva criatura son.
las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿A qué sencillo? Ahora, hay una corriente en el mundo evangélico que no nos ponemos de acuerdo, ¿vale? No nos ponemos de acuerdo. Y a decir verdad, se entiende por qué. Miren, cuando se trata de cualquier tema teológico en la Biblia, ahí no nos posicionamos con claridad y decimos, no, hermano, esto la palabra dice. Pero cuando entramos en asuntos escatológicos, es decir, Apocalipsis y en asuntos que tienen que ver lo porvenir, ahí, como decía el domingo pasado, se entrelazan conceptos en donde de repente te crees que estás a la derecha y estás a la izquierda. Luego vuelves a estar aquí, luego vuelves a estar aquí. ¿Con respecto a qué? Con respecto a una de las cosas es que no se entiende el rol de Israel y de la iglesia. Hermano, esto puede parecer, miren, puede que haya alguien que diga, pues a mí qué me interesa Israel, en un sentido, en el buen sentido, a mí no me interesa mucho Israel. A mí lo que me interesa es verdaderamente si soy salvo o no. Y si soy salvo, ¿por medio de quién soy salvo? Y por medio de qué obra soy salvo, ¿no? Y qué significa ser salvo. Ahora, si Israel es, no es, qué rol, a mí no, eso no me va mucho. Pues más vale que sí nos vaya. Porque una de las palabras de Jesús, cuando Jesús resucitó y a Jesús en el monte le pidieron, dinos qué señal habrá de tu venida. ¿Qué es lo primero que dijo? Que nadie os engañe, lo primero. Y más adelante dice, mirad la higuera que esté lista y madura. Cuando estén listas sus hojas, entonces sabed que el tiempo se acerca. Es Israel. Ahora bien, hasta ahí fácil. Pero miren lo que dice Lucas 21, 24. Con respecto a la plenitud de los gentiles que tienen que entrar. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Esto está hablando de Israel, de los judíos. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Miren, aquí vamos a entrar en materia, hermanos, con respecto a la manera de cómo Dios trata las profecías. Saben que para nosotros, estudiando, uno de los errores que podemos llegar a cometer humanamente es que las profecías las miramos desde una perspectiva cronológica. O sea, desde el cronos, no desde el kairos. Les digo la diferencia. El cronos es lo que te marca el tiempo. Te marca 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 100 años, 1 siglo, 2 siglos. Llevamos 2000 y pico de años en el Señor. ¿Qué ha sucedido? En cada época, El kairos son las eras. ¿Vale? Y las eras marca, ¿se acuerdan cuando hablamos de las dispensaciones? La dispensación de la conciencia, la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. La gracia es una era, es un espacio de tiempo que abarca desde Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. Cuando se escribió Apocalipsis, ¿vale? ¿Qué le dice el ángel a Juan? Escribe las cosas que han de suceder, ¿qué? Pronto. ¿Cómo pronto? ¿Acaso Apocalipsis no está hablando? El Apocalipsis se escribió alrededor entre 90 y 95 años en la era cristiana. O sea, han pasado ya casi 2000 años. ¿Y cómo que dice escribe las cosas que han de suceder pronto? Porque si cuando tú lees Daniel, las profecías de Daniel, las 70 semanas de Daniel, y empiezas a ver todos los eventos, realmente gran parte de lo que es las profecías se han cumplido ya. Por ejemplo, en Mateo 24 dice, entre otras cosas, que miremos el lugar desolador del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Cuál es el lugar desolador del que habló el profeta Daniel? ¿Sabes cuál es? Lo que antiguamente estaba construido el segundo templo. El mismo templo que Jesús le dijo, este templo será derribado y en 3 días yo lo edificaré. ¿Qué quiso decir Jesús? En otras palabras, yo voy a cambiar el templo físico por un templo espiritual. ¿La iglesia qué es? Templo del Espíritu Santo. ¿Y que nació cuándo? En Pentecostés, ¿no? Bueno, desde Pentecostés que nace la iglesia, nace el pueblo escogido de Dios. Solo
todos los redimidos por Dios. Y como decíamos los domingos anteriores, ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. O sea, Cristo es la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será echado fuera y será quemado. Porque Cristo vino a redimir, Él es la dispensación del cumplimiento de los tiempos, según, como decíamos, Efesios 1:6. La cuestión es que Jesús vino a unir, ¿vale?, estos dos pueblos. Ahora bien, una de las cosas que indica el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles es que hay un número determinado de salvos. ¿Qué dice Hechos 13:48? Me gustaría que lo pongan, porque yo aquí no creo que no lo... Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. En el griego, ¿sabes qué significa ordenados para vida eterna? Puestos en fila. Es como, imagínense, ustedes están aquí y yo los quiero salvar y los quiero hacer un refugio en mi casa. Entonces los pongo en fila. Venga, pónganse en fila. Y van entrando uno, el otro, el otro. Según Efesios 2, dice que la iglesia es como un edificio de piedras vivas, que se va edificando. Comenzó en Pentecostés, se va edificando. Cada piedra es una persona, es un gentil que va entrando. Cuando el edificio se cumpla, cuando el edificio ya esté terminado, cuando ya se ponga la última piedra, entonces ese edificio, ¿qué será? Llevado al cielo. ¿Y qué se convertirá? En la nueva Jerusalén. Pero aquí, esa es una de las cuestiones, es lo que es que la salvación es algo que es de Dios. Vemos que es la expiación limitada, que Dios no murió por todo el mundo, Dios murió por sus escogidos. Decíamos, Efesios 5, que dice, marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por ella. ¿Por quién se entregó? Por la iglesia. ¿Acaso no se entregó por el mundo entero? No, se entregó por la iglesia. Cuando Jesús dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, Él no vino fortuitamente a decir, a ver, levante la mano el que se quiera salvar. No. Jesús específicamente dice, esto lo vamos a ver en los domingos que siguen, porque de Él y por medio de Él son todas las cosas. Oh, sabiduría, cuán insondables son tus caminos, inescrutables tus juicios. ¿Quién le dio a Él para que le recibiéramos nosotros? ¿O quién le fue su instructor para que Dios hiciera tal o cual cosa? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Bueno, lo he dicho rápido, pero eso es un compendio teológico, ¿vale? Que lleva años estudiarlo, porque se dice fácil, pero cuidado. La cuestión, hermanos, que dice el versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Hermanos, una cosa. ¿Por qué es interesantísimo esta parte, esta porción? Porque hoy la iglesia protestante está dividida en dos. Los premileniaristas y los amilenialistas. Los amileniaristas, pero eso para que usted lo entienda. El amileniarismo, ¿qué cree? Hay un milenio. La Biblia enseña, ¿cuántos saben que la iglesia enseña de un milenio? ¿Qué enseñan muchos? Que, escuchen esto, estamos en los tiempos de los gentiles, que es lo del tiempo de la gracia, no el tiempo de la ley. La ley, escuchen, presten muchísima atención en esto, hermano. La ley se cumplió hasta la destrucción del segundo templo. Sin templo, los israelitas, los judíos ya no pueden hacer absolutamente, ya no. ¿Qué dijo en Juan 4? Dice Jesús, ni en el monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, sino en espíritu y en verdad. Está hablando de la iglesia. Ahora, ¿qué pasa cuando Israel Dios derrumba el templo? Los israelitas ya no pueden hacer nada, pero recuerden que el segundo templo fue destruido, ¿sabes qué pasó automáticamente? Vino la diáspora judía. El año 70 después de Cristo, Roma invade Jerusalén y juntamente con la diáspora judía hay otra diáspora. La diáspora del cristianismo, de los cristianos. Los cristianos tuvieron que coger las maletas y huir. ¿Se acuerdan de Mateo 24? El que esté en la azotea no baje para coger la capa y el que esté no vuelva para... Y rogad, orad a Dios para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué día de reposo? Porque ya no tenían templo. Porque en el día de reposo tenían que adorar a Dios en el templo. Aquí viene mucho que decir, hermano, muchísimo que decir. Pero poco tiempo.
Miren, a partir de ahí, de esa era, cuando ya comienza Pentecostés, vino en el año 34 después de Cristo. En el año 70 es destruido el templo. A partir de ahí se empieza la diáspora de tanto judíos como cristianos, y durante aproximadamente entre 250 y 300 años los cristianos vivían en catacumbas, vivían en cuevas, no tenían casa, no tenían propiedad, porque eran perseguidos hasta no decir más. Eran los enemigos del Imperio Romano. ¿Saben por qué? Porque casualmente la cultura judía cristiana, que es la que hoy entendemos como Occidente, eran las únicas dos religiones que decían tener su Dios propio. Y Roma no podía permitir, el César era el Dios. En el año 350, cuando Constantino sube al poder, lo que hace es unificar el cristianismo, culmina la persecución, pero ¿qué es lo que hace? Aquí viene otro tipo de persecución. Terminó la persecución física, pero ahora viene la persecución más voraz, que es la persecución espiritual. Y de Roma se convierte, del Imperio Romano al Sacro Imperio Romano. Constantino, que era un emperador del César, se convierte en el primer papa. Y el papa se convierte en el primer César del Sacro Imperio Romano. A partir de ahí, el verdadero cristiano ya no es perseguido. ¿Les suena a lo que estamos viviendo nosotros ahora? Miren, la Biblia enseña claramente y muestra con claridad que cuando el pueblo más se le perseguía, más le oprimían, más crecían. Cuando dejamos de ser perseguidos, vivimos como que no pasa nada, me tomo la licencia de venir o no venir, de estudiar o no estudiar, de leer la Biblia, orar o no, me tomo licencia. Y eso es un tipo de persecución de lo peor que hay, más que la física. Porque si hoy a mí, en una última instancia, yo me voy de esta tierra por confesar a Cristo, me voy a la gloria automáticamente. Pero ¿qué pasa si yo soy perseguido de la manera que estamos siendo perseguidos? Miren, hermano, cuando comienza la historia de la expulsión, o sea, que cuando los cristianos tuvieron que coger, iba a decir las maletas, no había maletas en ese entonces, eran las alforjas, lo que tendría. Y los judíos, y salen, cuando viene la libertad de expresión o de culto, por decirlo así, por Constantino, lo que Pablo aprovecha esa coyuntura para hacer avanzar el evangelio a través del Imperio Romano, por los caminos que hacía Roma. Pero ahí se empieza a crear lo que es la cultura occidental en el mundo judío-cristiano, es de las que actualmente estamos luchando, hermano. Israel está luchando hoy por la cultura judeocristiana. Y los únicos que apoyan a Israel, ¿quiénes son? Los verdaderos cristianos. Yo no apoyo el Estado sionista. Lo que yo apoyo es lo que Dios hace. Y les digo una cosa, miren, el Estado sionista es parte de lo que Dios permite. Porque el Estado de Israel va a ser santificado por los redimidos por Dios. Que Dios tiene por el remanente que Él tiene. ¿Se acuerdan los 144.000? Y se acuerdan que esto lo voy a repetir muchas veces. Oyeron 144.000, pero vieron multitud de toda lengua, pueblos, naciones, tribus. Entonces son multitudes. Recuerden que Apocalipsis es un libro extremadamente simbólico, no lo podemos tomar literal. Y encima existe un paralelismo progresivo, que es lo que la gente no entiende. Son 7 historias repetidas desde diferentes puntos de vista. Entonces uno lee la historia cuarta y la quiere añadir y dice, ¿y cómo es que en la historia primera dijo esto y ahora está? No, lo está diciendo de diferentes perspectivas bajo simbologías. Así que, hermanos, vemos en la primera parte que otra cosa importante. Dice en la Reina Valera, la Biblia que tenemos nosotros, o por lo menos la mayoría, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿verdad? Dice, ¿y qué dice? Y luego, escuchen ese y luego es uno de los textos donde se agarra el premileniarismo. ¿El qué es el premileniarismo? Es aquel que dice, los gentiles, tiempo de los gentiles, se cumplió. Viene el arrebatamiento. Dios se lleva a la iglesia gentil y comienzan los 7 años de la gran tribulación. Luego viene Cristo con la iglesia a luchar en la guerra del Armagedón, que es una guerra espiritual y una guerra terrenal, ambas, como todas las guerras.
¿Cuántos saben que todas las guerras son espirituales? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Vendrá por quienes a luchar para los judíos, la casa de Israel, no los judíos, la casa de Israel, que no es lo mismo. La casa de Israel son los israelitas, de las 10 tribus de Israel, que vienen a ser samaritanos y judíos. ¿Vale? Entonces, y viene la iglesia a liberar a esa batalla que va a tener Israel, física, pero además espiritual. Bueno, el amilenialismo, ¿vale? Que es la doctrina reformada, la de, como quien dice, la de toda la vida, ¿vale? La que no lleva 4 días, lleva mucho más y lleva grandes expositores a lo largo de toda la historia, la cual no hacen más que confirmar y reconfirmar aquello que está establecido. Y está establecido que ya vivimos en el reinado milenial de Cristo. Y esto lo saben, porque esto lo he repetido. Los poderes del siglo venidero. Lo que Cristo inauguró con su poder, sanando enfermos, resucitando muertos, trayendo libertad a los cautivos, vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Viene a inaugurar el reino milenial, donde el acta de los decretos que había contra nosotros fue clavado en la cruz, ya, y despojó a los principados y a las potestades. Ya no hay victoria. Ahora, el cristiano, por fe, vive el milenio hasta que la iglesia sea llevada y se acabó el milenio. No es que la iglesia se va, viene, busca a Israel, se lleva otra vez, vuelve otra vez, la agarra el Armagedón y luego los 1000 años. Y 1000 años literal, en donde básicamente esos 1000 años se le va a demostrar al mundo cómo se vive teniendo al Mesías como rey de reyes. Y eso a mí me suena más a fábula. Porque hoy tú y yo somos los que tenemos que demostrar al mundo cómo se vive con Cristo reinando en el corazón. No hay que esperar 1000 años a saber cuándo viene. Pero como el problema no hay fe, porque dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Quieren que les responda yo? Según mi punto de vista, esto es mi punto de vista. Esto no es dogma. Entonces, yo creo que no. No va a haber fe en la tierra. Está hablando de la tierra. Mateo 24:14 dice que el evangelio del reino milenial será predicado para testimonio a todas las naciones. Para que se nos sea un poquito más fácil este tema, hermano, cada vez que en el Nuevo Testamento tú escuchas la palabra gentil, es lo mismo que naciones. Y cada vez que en el Antiguo Testamento tú ves naciones, es gentil. Es lo mismo. Ahora bien, ¿con quién Dios hizo pacto para incluir? ¿Por qué vamos a seguir leyendo, hermano? Vamos a seguir leyendo. Versículo 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así, 28-29. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, que ese es el segundo punto. Hermano, les digo una cosa. Para Dios no hay varios pueblos. No existe el pueblo judío y el pueblo, me refiero como pueblo propio. Hasta la dispensación de la ley, el judaísmo era el pueblo de Dios. Por eso Jesús, ¿qué dijo en Gálatas 4? Nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes? Los judíos. La salvación viene de los judíos. Nosotros, aquí en el texto de Romanos, se habla de desgajar y añadir y introducir la rama, ¿vale? Es decir, por ejemplo, versículo 24 que lo vimos, pero yo quería, hermano, que nos centremos ahora en esto. Esto es importantísimo lo que vamos a ver. Versículo 24 de Romanos 11. Aquí está hablando de esa diferencia que hace entre el gentil y cuidado. Y no el judío, sino el israelita, no es lo mismo. ¿Vale? Usted ya sabe, el israelita es los judíos más los samaritanos, son las 12 tribus. De los judíos viene la tribu de Judá y Benjamín. Versículo 24, porque si tú fuiste cortado del que escuchen estos términos, fuiste cortado de lo que por naturaleza es olivo silvestre. ¿Sabías que somos olivos silvestres? ¿Qué es un olivo? ¿Qué es una planta silvestre? Son de estas que crecen, ¿no? Y dice, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo.
¿Quién? No qué. ¿Quién es el buen olivo? Jesús, por la cual fuimos adoptados como hijos suyos. Adoptados. Hay hijos naturales y hay hijos adoptados. ¿Vale? Y hay hijos adoptados. Cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Aquí hay una cosa que nosotros se nos pasa desapercibido. Entendemos a la mil perfección que nosotros los gentiles no conocíamos a Dios. Dice en Efesios que por naturaleza, dice, servíamos a los que por naturaleza no son dioses y éramos hijos de ira. No conocemos, no tenemos Dios, no teníamos templo, no teníamos nada. Éramos impíos, con dioses paganos. Pero dice en esta parte que esas ramas que son naturales van a volver a ser injertados. Escuchen, presten atención en esto, hermano. Yo esto tuve que hacer en un estudio en neumatología, en donde cuando a mí me explotó la cabeza estas cosas, porque resulta que en Abraham comienza todo el asunto. No en Israel, no en Jacob, ni en Isaac, en Abraham. Porque de su simiente serán benditas todas las familias de la tierra, es decir, los gentiles. De su simiente. ¿Cuál es la simiente de Abraham? Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivo. Abraham, Isaac y Jacob, que es Israel. De Israel, de la tribu de Judá, procede Jesús, de la genealogía. Nosotros somos linaje escogidos por Dios. No somos individuos escogidos, somos un linaje escogido. ¿Cuál es el linaje? El linaje es Cristo, que de Cristo viene. Porque si vosotros estáis en Cristo, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermano, tú y yo somos parte de la casa de Israel, el Israel espiritual. Dios ya no tiene dos pueblos. Hermanos, Noé, que fue salvado por el diluvio, ¿era israelita? ¿Era judío? ¿Era cristiano? ¿Qué era? ¿Y cómo Dios lo acogió? ¿Bajo qué parámetros? El mismo Abraham, ¿bajo qué parámetros? Ur de los caldeos, ¿sabes tú? De ti era una nación grande, pum, pum, Dios bendice al mundo entero. Entonces, hermanos, miren, para que podamos entender esto, que en este versículo, y luego todo Israel será salvo, no dice así en el original. En el original dice, y entonces todo Israel será salvo. No, y luego. Ese y luego, ¿sabes lo que te está queriendo decir? Primero se van los gentiles, en el arrebatamiento y luego viene. No. Y entonces será salvo. Pero quiero que me acompañen a Efesios capítulo 2. Efesios 2, 11 y 14. Efesios 2. Dice, perdón, vamos a leer del 11 al 16. Dice así. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Qué quiere decir? La religión terrenal, que era el judaísmo, te decían a ti, tú eres un impío. ¿Por qué? Porque no eres circuncidado y no eres parte del pacto de Dios. Amén, porque Dios lo estableció así en el antiguo pacto. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel. O ahora relaciona a Cristo con Israel. Alejado de Cristo. ¿Alejado de qué? A su vez, de la ciudadanía de Israel. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque, es decir, Cristo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Eso es lo que más le cuesta entender al mundo evangélico. Bueno, al catolicismo también. Tenemos más o menos en cuanto a escatología, hay ahí. Hermano, Dios dice, yo voy a rescatar a mi pueblo. ¿Y cuál es tu pueblo? Son los dos. Los judíos bajo la ley y los cristianos con la iglesia. No. Los judíos, el judío practicante de la ley, si no acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, se va a perder igual que cualquier impío. Recuerden, hermanos, que Dios no salva a las naciones, sino que de las naciones Dios saca a su pueblo. ¿Sabe cuál es una tipología excelente que tenemos en el Antiguo Testamento?
cuando Israel fue sacado de Egipto. Y Dios manda a Moisés. Cuando Dios le manda a Moisés, ¿qué le mandó? ¿Sacar a salvar a Egipto o a Israel o a su pueblo? A su pueblo. Pero hoy queremos salvar a Egipto. Porque la salvación es de Jehová, no es de los hombres. Y Dios salva a los escogidos. Él vino a por sus escogidos. Por eso la expiación es limitada, no ilimitada. Se limita a sus escogidos. Cristo murió en la cruz por sus escogidos, no por cualquiera. ¿Usted cree que Cristo murió? Miren, esto es un tema y vamos a seguir leyendo porque es interesante. Cristo, ¿vale? Cuando muere en la cruz y resucita, es decir, Él vino a por su pueblo. Ahora, el gran problema es que, ¿ustedes se creen que Cristo murió por aquellos que pisotean la cruz? Dice la palabra que Dios está airado con el impío todo el tiempo. Y esto es algo, hermano, que esto no tiene una doble interpretación, imposible. Yo con la persona que estoy airada, por ejemplo, vamos a suponer, te voy a poner como ejemplo, perdona, con Alison, estoy airado, estoy enfadado, pero no es un enfado humano. Porque si tú me pegas a mí, ¿qué respuesta puedes tener de mí? Que te denuncie tal vez como mucho, o que te lo devuelva, pero es una cuestión entre tú y yo o no. Pero si tú le pegas al rey de España, ¿qué va a pasar? Las consecuencias son distintas. ¿Y si tú pecas contra Dios? La ira de Dios es un fuego consumidor, hermano. Y a Dios no podemos jugar con Él. Dios es todo amor, pero también fuego consumidor. Cuidado. Pero ¿qué pasa, hermano? Que creemos que Dios está airado con el impío todo el tiempo y ese impío se va a ir al infierno, sí o sí. Ay, qué injusto que Dios. No, Dios no es injusto. Pero mira lo que dice el versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, en la cruz, las enemistades, la ley de los mandamientos expresó en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Hermano, eso es lo que no logran entender. Ya no, miren, la nación de Israel tiene que establecerse, ¿sabes por qué? Porque se tiene que cumplir. Es como que, miren, para ti, para cada redimido de Dios es un trofeo para Dios. Pero cuando llega al final de los tiempos, Dios le va a decir a Satanás, mira, lo que tú me robaste, el diablo está para hurtar, matar y destruir. Lo que tú te robaste y destruiste, yo lo vuelvo a reedificar. ¿Pero para qué? Para que ellos, aquellos que son israelitas impíos, ¿vale? Sean santificados por el remanente de Israel. Son santificados. ¿Cuántos, escuchen esto, hermanos, cuántos saben que el mundo es santificado por la iglesia? ¿Saben que un día a mí, saben lo que me pasó un día? Resulta que, bueno, me pasó hace poquito, ¿vale? Que resulta que me voy con... ¿Estaba contigo? Sí, ¿no? Nos vamos a un sitio muy campante, nosotros comimos, ¡guau! Tal, y nos fuimos sin pagar, hermano. Y cuando yo hago así, yo solamente tenía un billete. Y cuando digo, ya nos habíamos ido. Le digo, no, vuelvo. Le digo, mira, esto es lo que... ¿Y sabes lo que me dice la chica? Dice, ¡ay, gracias! Le digo, ¿sabes qué? Se lo tienes que dar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque si no hubiera personas transformadas por Dios, este mundo sería un caos. En una parte muy pequeñita, esa persona fue santificada gracias a que alguien conocía a Dios. Para mí, ¿quién me obligaba a mí a volver otra vez? Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, hermano. ¿Vale? Entonces, de la misma manera, en el tiempo de Israel, el remanente santificará a esos judíos ortodoxos que se dan la cabeza contra la pared, que andan con unos gorros grandes y bailando y demás, que ellos que son caminos que al hombre le parecen rectos. Hermanos, por el tiempo hay mucho que decir. Pero bueno, ¿saben que según Lucas 22, 30, escuchen esto. Israel, dice que en la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis, estarán los nombres de los 12 apóstoles. ¿Ustedes se han preguntado por qué hay 12 tribus y 12 apóstoles? Porque los 12 apóstoles, lo resumo así, rápido, los 12 apóstoles vienen a representar las 12 tribus espiritual de la iglesia. ¿Vale? Entonces, los 12 apóstoles reemplazan las 12 tribus de Israel. ¿Y nosotros qué dice la palabra?
perseverar en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles, quienes gobernarán y juzgarán a la casa de Israel. ¿Qué dice? Para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Así que, hermanos, cuando nosotros hablamos de los últimos tiempos, porque estoy pasando páginas así, ¿vale? Cuando nosotros llega el final de los tiempos, todo lo que el plan de Dios para Israel será juntamente con los gentiles, con los redimidos y los escogidos de Dios. Hermanos, la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y uno de los tantos pasajes que dejan fuertemente esa idea es cuando Jesús, la oración profética de Jesús. ¿Saben dónde está la oración profética de Jesús en el Nuevo Testamento? Juan 17. Cuando Jesús levanta y empieza a orar. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo. Aquí no está hablando de que Jesús no sea Dios, ¿vale? Pero eso es para otro tema. Eso por si a alguien se le pasa por la cabeza. Sino que Jesús es el Hijo del Hombre. Viene a revés de quien me ve a mí, ve al que me envió, ¿vale? Pero bueno, es otro tema. Pero más adelante, Jesús sigue orando y dice, Padre, hablando de los suyos, no oro por el mundo, oro por los que me diste. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa oración se va a cumplir en el tiempo de la gran tribulación. Que la gran tribulación será un tiempo de criba. Entonces todos somos cristianos hoy en día. Levante la mano el que es cristiano. Te va a levantar la mano todo el mundo. Sí, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque hablo de Dios. ¿Y a ti qué te hace creer que tú vas a ir al cielo? O yo. Es que yo intento ser lo más bueno posible. ¿Y qué te crees tú que en los estándares de Dios son como los tuyos o los míos? Porque yo te puedo aceptar como humano, pero Dios no te va a aceptar. No hay justo ni un uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo perdonados gratuitamente solo por Jesucristo, que fue el único que logró los estándares de la santidad de Dios, que Dios es 3 veces santo. Santo, santo, santo es el Señor. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando estamos en Cristo, somos injertados en la vida verdadera, somos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, habrá muchos que dirán, no, yo soy salvo porque yo soy bueno, intento serlo y demás. Esos son méritos humanos en los cuales el diablo... ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a la justicia humana? Que son como trapos de inmundicia. ¿Sabe lo fuerte que va a ser? Pero Señor, yo fui a la iglesia, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Yo nunca os conocí. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Iros de aquí hacedores de maldad? Pero eso es muy fuerte, pero va a pasar, hermano. Y cuando lo hallará fue en la tierra, no hallará fue en la tierra. Porque si los tiempos, dice Mateo 24, no fueran acortados, no sería salvo nadie. Porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones para que el mundo se salve. Y entonces vendrá el fin. No, lean bien. Para testimonio. Para santificación. Es decir, santificación no significa que te vas a salvar. Significa que simplemente vas a ser iluminado sin llegar a ser hijos de luz. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Mientras yo estoy con vosotros, yo los ilumino. Pero creed a la luz para que seáis hechos hijos de luz. Porque esta luz nos ilumina a todos, pero no significa que todos seamos hijos de luz. Así que, hermanos, seguimos adelante. Versículos 30 y 31. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia. La forma gramatical es habiendo sido alcanzados. No es que yo alcancé por mis méritos. No es que yo estoy corriendo, lo alcancé. Ay, gracias Señor, te pude alcanzar. No. La forma gramatical, hemos sido alcanzados. Es al revés, yo corrí al revés. Y una mano me alcanzó. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Lo importante es que estudiar la Biblia. Porque por no entender esto hay mucha gente que dice que la salvación es sinergista. No, yo pongo de mi parte. ¿Cuál es? Mi fe. Y sin leer, sin saber que la fe es por gracia y es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se jacte. Para que no diga, Señor,
en el día del juicio, gracias por la salvación que me diste, pero recuerda que el 1, el 2, el 3% de la salvación es mía. El Señor dice, si yo no acorto los tiempos, tú no eres salvo. Así que, hermanos, Gálatas capítulo 3, versículo 23 hasta el capítulo 4, parece mucho, pero no es mucho, ¿vale? Lo voy a leer rápidamente. Dice así, pero antes que viniese la fe, ¿cómo es que viniese la fe? Si Abraham fue justificado por la fe, sin las obras de la ley, porque no había ley. La ley vino 2000 años después, por Moisés. ¿Cómo entonces Abraham era justificado si no había ley? Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Qué significa la palabra confinación? Yo sé lo que es estar confinado, porque yo hice el servicio militar. Es que no te puedes ni mover, no puedes salir del cerco que te ponen, no puedes salir. Estás confinado. Y dice, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Por quién? Por Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro maestro para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el maestro, bajo ayo. O sea, la ley ya ahí no. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Este es otro tema. Bueno, es la salvación, ¿vale? Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, aquí viene, hermano, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Sabe la cantidad de cristianos que parecen esclavos? Miren, un niño tiene padres de mucho dinero, con tierras y demás. Él es el heredero. Pero un niño puede ejercer mayordomía de sus posesiones cuando el padre, cuando el padre muera. No, porque es niño, porque está bajo tutores y cuidadores. Hasta el tiempo señalado. ¿Cuál es el tiempo señalado? En España es hasta los 18 años, creo. ¿Vale? Bueno, espiritualmente ocurre lo mismo. ¿Qué pasaba con Israel? Israel era niño, bajo la ley, hasta el cumplimiento del tiempo. Una vez que se cumplió el tiempo que Cristo vino, mira, seguimos leyendo, dice, versículo 3 del 4:3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué significa los rudimentos del mundo? No hagas, ni toques, ni aun pruebes, mandamientos de hombres. Ahora ve, ahora ven, ahora sube, ahora baja, no te vistas así, cumple esto, los circuncisión, ahora esto, ahora. ¿Cómo se le educa a un niño? Come. No, ahora duerme, ahora hace, ¿a que sí? Pero cuando somos adultos, ¿alguien nos dice algo? Bueno, la iglesia, escuchen, presten atención en esto. Un cristiano que tiene que ser constantemente dirigido por normas, no ha nacido de nuevo. Venga, tienes que no dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. Si te tienen que repetir eso toda la vida, es porque la luz del evangelio no te brilla. Venga, que hay que orar. Si no oras nunca, es porque no te ha brillado la luz del evangelio, hermano. Escudriñad las escrituras porque ellas hablan de mí y en ellas obtendréis la vida eterna. No, yo para mí no. Bueno, vale. Pero ¿quién es el que a mí me lleva a hacer todas esas cosas? ¿El pastor o el Espíritu Santo? Pero si el Espíritu Santo, si esas cosas no las hago, es porque el Espíritu Santo no está. Sigue diciendo versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió en vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Así que, hermanos, un solo pueblo. Así que, hermanos, segunda de Corintios capítulo 3, versículos 7 al 9. Perdonen que sea, yo veo que es muy, ¿vale? Pero ¿quieren que les diga una cosa? Les voy a confesar algo. ¿Saben por qué yo muchas veces me gusta ser técnico o emplear lo que es la teología muchas veces y demás? Para ir amasando nuestra mente. Nuestra mente es como, imagínate, como un tocho. A mí me han llegado a decir hace poco, no entiendo la doctrina, no entiendo que si la salvación se pierde o no se pierde. Pastor, no entiendo nada. Bueno, no me dijo no me entiendo nada. Hay cosas que no... Bueno, una cosa es que no lo puedes digerir y otra cosa es que no sea verdad. No todo lo que yo no dijera, no puede digerir, no significa que eso no sea verdad. Entonces yo tengo que elegir. Porque dice que adorar en espíritu y en verdad. ¿Cómo descubro la verdad? Que mi mente
Dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo y que el hombre espiritual no juzga. Él juzga todas las cosas, él no es juzgado de nadie, porque tiene la mente renovada, completamente amueblada por la palabra de Dios. Así que, por cuanto sois hijos, Dios envió en vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. O sea que, hermanos, desde Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo es ese tiempo. ¿Qué otra cosa? Cuando las profecías de ese Apocalipsis, cuando empieza a estar, todo lo que habla de lo porvenir es un tiempo, es ese tiempo. No dice que desde que se escribió hasta los fines de los tiempos se va a empezar a cumplir muchas cosas que habla Apocalipsis. No es solo en el final de los tiempos, es desde. Para Juan, el final de los tiempos es cuando él murió. Juan fue el último apóstol, ¿sabían? El último apóstol. Muere él y nace la era, es decir, comienza un tiempo en que la iglesia va a ir evolucionando a través de los tiempos y paulatinamente se irá cumpliendo todas las profecías desde el siglo I en adelante. Por lo tanto, escribe las cosas que son y las que han de ser. ¿Vale? Apocalipsis 1. Las que son y las que han de ser. Entonces, como un bloque. 2 Corintios 3, del 7 al 9. Y si el ministerio de muerte, ¿saben cuál es el ministerio de muerte? La ley. ¿Sabía que la ley te mata? ¿Cuántos saben? Esto yo lo voy a repetir porque me gusta repetir las cosas que son importantes. Nadie se limpia con un espejo el rostro. La ley es un espejo. La ley no es un paño para limpiar los pecados. El único que puede limpiar los pecados es Cristo, muriendo en la cruz, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna solo por medio de Jesucristo. La ley te acusa. La ley te dice, tú eres un sinvergüenza. No, yo puedo. No, tú eres un sinvergüenza. ¿Por qué? Porque robas, porque mientes, porque engañas, porque deshonras a tus padres, porque tienes dioses ajenos, porque adulteras con tus ojos. ¿Qué dijo Jesús? Oíste que fue dicho que el que se acuesta con la mujer del prójimo adultera, más yo os digo que aquel que mira a la mujer del prójimo ya adulteró en su corazón. Y uno dice, nah, yo sé más que Jesús, hombre. Entonces esas cositas, cuidado, hermano. Pero la ley, ponte a mirar los 10 mandamientos y analízalos. Te va a condenar. Porque no se puede. ¿Se acuerdan Romanos 3? Porque la ley no es para el cumplimiento, sino para el conocimiento. Y hoy hay sistemas religiosos que te hacen cumplir la ley a rajatabla. Y hay iglesias evangélicas, hermano, esto, aunque parezca risa, cuando entra la mujer le miden la falda a ver si tiene la medida correcta que tiene que tener la falda, porque hay que vivir en santidad, creyendo que la santidad es algo, solamente son aquellas cuestiones externas. Bueno, ¿saben la cantidad de religiosos hay que cumplen en apariencia leyes religiosas, pero por dentro son sepulcros blanqueados? Generación de víboras. Cuidado. Por eso el Espíritu hace una acción desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Nadie le puede obligar a ser hijo de Dios. Hijo de Dios, ¿qué dice Juan 1? Que somos renacidos no por voluntad humana, sino por ni voluntad de varón, ni de sangre, ni de carne, sino por Dios. Así que, hermanos, para concluir, quería leer Joel. He omitido mucho, hermano. Porque a veces, hermano, tengo que reconocer que lo que a mí me parece que lo voy a dar en 1 hora, luego me doy cuenta que en 1 hora no se puede dar. Y normalmente me suele pasar eso. Nunca me pasa al revés. No, da esto que vas a ver que vas sobrado y de repente te falta tiempo. Nunca me falta eso. Siempre me pasa que digo, esto en 1 horita, por eso las divisiones las hago de alguna forma, pero me doy cuenta. No hemos dado más que una tercera parte de esto, pero ya el viernes, parece que están los viernes, ¿vale? Donde vamos a amplificar un poco más. Pero miren, la plenitud de los gentiles son la casa de Israel. Es decir, cuando se cumpla el número de los gentiles, entonces será salvo Israel. No después de eso, sino inmediatamente será salvo Israel. Porque tanto gentiles como judíos vamos a pasar la gran tribulación. Son un mismo pueblo espiritual. Y Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. No hay excepción. No hay privilegios, hermanos. ¿Saben una cosa? Si tú o yo nos consideramos religiosos,
porque aquí estamos hablando de los judíos. No, dice, yo soy evangélico. Y ya la medallita nos ponemos. O soy católico, o soy judío. Y el Señor dice, ¿y quién te ha puesto a ti esa medalla? ¿De qué? Si tú no vas a venir conmigo, ¿eh? Pero Señor, yo soy evangélico, yo voy a la iglesia y canto. Tú has visto que canto bien. Y has visto que yo a veces cojo la Biblia y la leo a mi manera, pero la leo, ¿vale? El Señor dirá, no vas a entrar conmigo, porque tu corazón está lejos de mí. Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Quiénes va a venir a buscar el Señor? A su único pueblo redimido por la sangre de Cristo. Sea judío, sea católico, sea evangélico. Hay muchos evangélicos que necesitan ser salvos, que no lo son. ¿Han entendido eso? Así que examinémonos si estamos verdaderamente en la fe. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, solo tú sabes la extensión de tu palabra, mi Dios. Yo solo te pido, mi Dios, que a través, dice tu palabra, que tu palabra misma es como martillo que quebranta la piedra. Y tal vez la piedra no se quebranta al primer golpe, ni al segundo, ni al tercero, pero si se sigue dando, llegará un momento que esa piedra quebrará. Y una vez que se quiebre, aparecerá un corazón de carne, en la cual tú prometiste poner tus leyes en nuestros corazones y grabarlas en nuestras mentes. Ese es el pacto que tú quieres hacer con tus redimidos. Yo te ruego, Padre, que tú lo hagas y que impidas que el diablo siga ganando terreno, Señor, y siga robando, hurtando lo que te pertenece a ti, Señor, a tu pueblo. Yo te pido, Padre, que esta palabra, Dios mío, alcance o vaya todo lo lejos que tú quieras que vaya, Señor, y que haga la obra en los corazones de las vidas. Yo te doy gracias por tu fidelidad en el nombre de Jesús. Amén y amén.